¿Qué tal, queridos hermanos? Les saluda a su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les doy la bienvenida a este momento de intimidad en el que vamos a meditar las lecturas que nos marca la misa para el día de hoy, en este miércoles de la semana 16 de tiempo ordinario, pero en el que estamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena. La primera lectura del día de hoy está tomada, nos saca un poquito de hemos estado meditando en las primeras lecturas los profetas. Terminamos con Miqueas, luego Isaías, vimos Amós, pero normalmente cuando hay una fiesta se cambia esta primera lectura, y hoy en este caso nos corresponde ver a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 4 al 17, en la que San Pablo nos habla de que el amor de Jesús nos apremia. Fíjense, esa primera frase me llama la atención. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. O sea, el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué quiere decir? Nos impulsa, nos lleva, nos mueve. El amor de Cristo es para ponernos en acción. Por eso dice que los que viven en Cristo ya no viven para sí mismos. Los que viven en Cristo ya no viven para sí mismos. Esto Pablo lo entendió muy claramente cuando decía, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque cuando uno vive para el pecado, vive para sí mismo. Todos los pecados siempre van orientados hacia la satisfacción personal, hacia el egoísmo. En el pecado normalmente nos olvidamos de los demás y nos centramos en sí mismo. Por eso dice que cuando uno vive para Cristo, o sea, cuando uno está en pecado está muerto. San Pablo dice el salario del pecado es la muerte. Entonces, cuando uno muere al pecado, fíjense, aquí es la paradoja que Cristo nos trae, con su muerte da vida. Entonces, cuando uno muere al pecado, renace a la vida nueva. Uno tiene que ser una persona diferente, una criatura nueva. Y eso Santa María Magdalena lo encarna perfectamente. Hoy, en este evangelio que también nos cambia, de Mateo nos lleva a San Juan, es el capítulo 20, versículos 1 y 2, y luego se brinca al 11 al 18. Es bien interesante este evangelio, porque nos tiene varias enseñanzas primero de María Magdalena. Yo voy a mencionar 5 enseñanzas. Primero, es el buscar a Jesús. Esto es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, estar en una búsqueda. Dice aquí, el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro. O sea, María Magdalena está en activa esperando el momento, porque el sábado no podían salir, ya en la víspera del domingo se va a estar temprano a la búsqueda de Jesús, pero llega y no lo encuentra. Entonces, el primer ejemplo que nos da María Magdalena es ponernos a la búsqueda de Jesús. Fíjense, primero no lo encuentra y se regresa corriendo y les avisa a los apóstoles, a Juan y al discípulo, a Pedro y al discípulo amado. Y luego aquí se brinca hasta el versículo 11, donde dice que María Magdalena se quedó llorando en el sepulcro. Entonces puedes decir, ¿cómo se quedó llorando? Si fue bueno. El evangelio en esos versículos del 3 al 10, que no se narran aquí, narra cuando van corriendo Juan, que corre más a prisa y llega primero, después llega Pedro, Juan se espera dándole su lugar a Pedro para que vea, y cuando comprueban que ya no está Jesús, los discípulos se regresan a esconderse. En cambio María se queda ahí. Dice que María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar. O sea, María persiste. Esa es la segunda enseñanza, buscar a Jesús y persistir a pesar del dolor, porque seguía llorando, pero seguía ahí, en la espera, en la búsqueda de Jesús. Tercera enseñanza, a veces el dolor no nos deja ver a Cristo. A veces en el momento del sufrimiento y en el momento del dolor nos centramos en nuestro dolor y no nos olvidamos de voltear a ver a Cristo. Aquí María está viendo al sepulcro y luego voltea, deja de ver al sepulcro para voltear a ver a la entrada y ve a Jesús, pero no lo reconoce. El dolor no nos deja reconocer, por eso a veces tenemos que quitar la vista del dolor.
Tenemos que quitar la vista del dolor para poner la vista en Jesús. Ahora, no lo reconoció. Primero, si se fijan, primero le dice mujer. Y cuando dice, escucha María, que le llaman mujer, se imagina que es el jardinero. Y vuelve a preguntarle, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para ir a buscarlo. Fíjense la persistencia de María Magdalena. Y entonces Jesús ya no le dice mujer, le dice María. Y en ese momento María ya no ve al jardinero, ya ve a Jesús y le dice Rabuní, que significa maestro. O sea, Jesús te habla por tu nombre. Jesús conoce hasta lo más recóndito de tu corazón. Y luego Jesús le dice, no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. Y luego dice mi Padre, que es su Padre, y mi Dios, que es tu Dios. Aquí nos recalca Jesús. El Padre de Jesús es Padre mío y Padre tuyo. Y el Dios de Jesús es Dios mío y Dios tuyo. Y por último, la obediencia. Jesús le dice, ve con mis hermanos y dile que voy a buscarlos. O sea, y María corre a avisar, a cumplir ese mandato de Jesús. Esas enseñanzas nos deja este Evangelio de San Juan en la persona de María Magdalena. Fíjense, María Magdalena es un personaje un tanto misterioso, porque incluso en la misa de hoy en la mañana escuché en la homilía del sacerdote que decía que María Magdalena era la misma María que salió al encuentro de Jesús cuando Lázaro estaba muerto. O sea, que era María, la hermana de Lázaro y de Marta. Dice que también María Magdalena era aquella mujer que con su llanto y con su pelo enjugó los pies de Jesús en la casa de Simón. Y que María Magdalena es aquella misma mujer adúltera. Entonces, hay cosas que se le achacan. De hecho, se dice que María Magdalena era una prostituta. Y realmente en ninguna parte del Evangelio dice que sea prostituta. Dice que era una mujer pecadora. Hay muchas cosas que se dicen de María Magdalena que no son ciertas, que si se enamoró de Jesús como hombre, son tonterías que no vienen al caso. Pero hay 5 cosas de María Magdalena que sí son ciertas y que nosotros debemos de imitar. Solamente la primera no, porque en la primera cosa que es muy cierta y que lo menciona la Biblia es que María era de Magdala. Por eso le decían la Magdalena, no se llamaba Magdalena propiamente, era de Magdala, por eso decían la Magdalena. Entonces ese es el primer dato de María, que era de Magdala. Segundo, que fue liberada de 7 demonios. No dice la Biblia que fuera prostituta, pero sí dice que estaba poseída por 7 demonios y hay quien dice que son los 7 pecados capitales, pero Jesús la liberó de esos 7 demonios. Ese es el segundo hecho y eso nos enseña que nosotros, María, así como María Magdalena fue liberada, nosotros podemos ser liberados de todos los demonios interiores que traemos. Tercer hecho que sí nos consta, que María desde entonces se convirtió en seguidora de Jesús, se convirtió en discípula de Jesús y las acompañaba en todas las predicaciones. El cuarto que sí viene en la Biblia sobre María Magdalena es que estaba al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús, y la otra María de Cleofás. O sea, la situación es que había muchas Marías en ese entonces. Pero María estuvo al pie de la cruz junto a María su madre. Fíjense qué situación. Es una mujer que fue pura desde antes de nacer, que es María, la madre de Jesús, que fue destinada. La gracia para María operó desde un principio, y una mujer pecadora que la gracia operó para ella para liberarla de todos esos pecados. O sea, 2 mujeres llamadas Marías que comparten la gracia de Dios, pero una desde un principio y la otra dejándose modificar, dejándose purificar por la gracia de Jesús. Y la última, las 5 cosas que vienen en la Biblia acerca de María Magdalena y que la narra hoy, es que fue la primera que anunció la resurrección de Jesús. Fíjense qué hermoso. A veces dicen que la iglesia rechaza a las mujeres porque no las acepta como sacerdotes, pero la mujer tiene un lugar muy especial en el trabajo de la iglesia. Hay muchas mujeres que han hecho apostolados preciosos y muchas mujeres santas que han sido elevadas al altar por su trabajo y por su santidad. María fue escogida como mujer para ser la primera que llevara la noticia del Jesús resucitado. Estas enseñanzas nos deja el Evangelio del día de hoy y estas enseñanzas nos deja la vida de María Magdalena. Ojalá que, como dice San Pablo, que nosotros, así como María Magdalena,
cuando lo reconoce al voltear, que le dice María, que le llama por su nombre, nosotros así lo podamos reconocer en la misa cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y el cáliz con la sangre de Cristo, y podemos decir como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero sobre todo, como dice San Pablo el día de hoy, que podamos ser criaturas nuevas, porque somos criaturas resucitadas por el amor de Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios, que este día la bendición de nuestro Señor toque tu vida y que tú puedas ser una criatura nueva en el Señor. Cuídate mucho, recuerda que Dios te ama y Dios te quiere feliz. Te mando un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León, México.